¿Qué le hace falta al salario mínimo colombiano para hacer un ingreso mínimo vital? El marco de las decisiones de los salarios en Colombia y de su variación anual está definido constitucionalmente. La Constitución y la jurisprudencia que se ha derivado del marco constitucional tiene que ver con un salario que responda a las necesidades vitales, no solamente del trabajador o la trabajadora, sino también de las necesidades para tener una vida digna de la familia, incluido obviamente el trabajador. Entonces ya estamos en un marco de carácter económico, jurídico y legal, en el caso, digamos, de qué es lo que debe definir el ingreso o el salario de un trabajador o trabajadora en Colombia. Sin embargo, lo que se ha venido haciendo tradicionalmente en ese marco tripartita de los trabajadores, los empresarios y el gobierno, es fijar un salario que se llama mínimo, pero que no debe ser un mínimo vital, sino simplemente al mínimo que se paga en el mercado laboral. Y este mínimo se ajusta anualmente obedeciendo obedeciendo a dos factores, lo que es la variación de los precios de la canasta familiar, que se conoce como inflación o el IPC, y a los ajustes por mejora en la productividad del trabajo en Colombia. Esta relación entre la inflación, el IPC y la productividad es lo que define el marco de aumento anual. Y eso le fija un porcentaje de aumento, pero que cuando se compara cuál es el mínimo vital que requiere un trabajador para vivir en las condiciones culturales, sociales, el precio de una canasta de los bienes básicos fundamentales de una familia colombiana, estamos hablando de sus necesidades alimenticias, de sus necesidades de vivienda, de servicios públicos, de vestuario, de recreación, de pago en salud. ¿Cuál es el valor de esa canasta familiar? Y eso es un valor objetivo, porque son las necesidades fundamentales de una familia, de un grupo familiar y el trabajador para reproducir su fuerza de trabajo, para mantener unas condiciones dignas. Entonces, el elemento de la comparación entre ese salario mínimo que está fijado por unas condiciones de oferta y demanda del mercado laboral y por unos criterios institucionales de regulación, cuál es el mínimo del pago, con ese mínimo vital nos encontramos que no tienen realmente relación alguna. En eso, tanto los empresarios como los trabajadores y el gobierno están mirando son las condiciones de inflación y productividad. Pero cuando se mira el mínimo vital y se compara, vemos que casi ese mínimo, el salario mínimo, atendería las necesidades únicamente del trabajador y no de su familia. Y eso es un deterioro que se ha venido dando, podríamos decir, desde los últimos 40 años, en que irrumpe la mujer al trabajo por necesidades y por emancipación misma, pero que entonces lo que se ha hecho es que lo que antes un trabajador podía atender las necesidades de la familia, hoy en día tendrían que trabajar tanto la esposa, el esposo, los hijos para poder completar ese ingreso, ese mínimo vital. O sea, el mínimo vital está relacionado con el costo de esa canasta básica familiar, donde el salario mínimo, cuando mucho, atiende una cuarta parte de ese valor. Entonces, creo que hay una distorsión en la fijación de que no es un salario mínimo de los requerimientos de una familia o del trabajador, sino que responde a un concepto de oferta y demanda laboral que por los grandes niveles de desempleo y dadas las relaciones de fuerza y los conflictos de clase, el sector que tiene mayor poder y fuerza, que serían los empresarios, podrían pagar un salario absolutamente ínfimo
dado los problemas estructurales de desempleo en Colombia, que si bien han bajado los niveles a un dígito, el desempleo cercano al 8%, es una cifra alta, estamos hablando de 2,5 millones de desempleados. En el caso de los jóvenes, hablamos del 15% de desempleo en el caso de los jóvenes, y podrían pagar salarios irrisorios. De hecho, en Colombia el 80% de los trabajadores ganan menos de 2 salarios mínimos. Y eso es realmente insuficiente. Entonces, tenemos un error al hablar de un salario mínimo y confundirlo con el ingreso mínimo vital, que son dos cosas absolutamente distintas, y la fijación de los ingresos de los trabajadores debería estar más por el mínimo vital que manda la Constitución y que está definido de acuerdo con la dignidad en el trabajo, con la jurisprudencia colombiana, pero marca más un criterio de mercado y económico sobre el mandato constitucional. Escuchar la opinión de Julio Roberto Gómez. Escuchar la opinión de Álvaro Cerda Sarmiento.